El anuncio clasificado llevaba 3 meses consecutivos publicándose en el Mystic Weekly. $80,000 al año por un puesto de chofer privado en la finca Whitmore. Nadie lo quería. Samuel Carter miró fijamente el periódico arrugado entre sus manos callosas, con el peso de las facturas impagadas aplastándole los hombros. Su pulgar se cernió sobre el teléfono antes de pulsar finalmente el botón de llamar. Cuando la voz anciana respondió, Samuel no sabía que estaba a punto de cruzar una puerta que lo cambiaría todo. A veces, los trabajos que nadie quiere se convierten en los que te salvan la vida. La mansión Whitmore se alzaba en la costa de Connecticut como un monumento gótico a la soledad. Samuel aparcó su sedán oxidado fuera de las puertas de hierro y observó cómo la niebla de octubre se extendía por los arcos de piedra. La finca se extendía a lo largo de 15 acres de cuidados terrenos, pero había algo en ella que la hacía parecer abandonada, como si las propias paredes hubieran absorbido décadas de silencio. Arthur, el mayordomo que había respondido a su llamada, esperaba en la entrada principal. El hombre debía de tener unos 70 años, y su porte formal se suavizaba con una mirada que transmitía tanto advertencia como simpatía. «Señor Carter», dijo Arthur, con una voz apenas superior a un susurro. «Ella ha estado esperando». El vestíbulo se tragó el sonido. Los pasos de Samuel sobre el suelo de mármol parecían desaparecer en el techo abovedado, absorbidos por pesadas cortinas de terciopelo y pinturas al óleo de antepasados de rostro severo. El aire sabía a dinero antiguo y a dolor aún más antiguo. Arthur lo condujo a través de pasillos llenos de puertas cerradas, pasando por habitaciones cubiertas con sábanas blancas como fantasmas de una vida que una vez existió. La casa no solo estaba en silencio, estaba conteniendo la respiración. Margaret Whitmore estaba de pie en el estudio, de espaldas a ellos, frente a las ventanas que daban al gris Atlántico. Llevaba un traje gris oscuro que probablemente costaba más que el alquiler mensual de Samuel. Su cabello plateado estaba recogido en un severo moño. Cuando se dio la vuelta, Samuel contuvo el aliento. Era hermosa, como lo son las tormentas invernales, aguda, distante y potencialmente devastadora. Sus ojos, del color de la pizarra, transmitían una intensidad que él reconoció. Era el mismo peso que veía en su propio espejo cada mañana. «Necesitas este trabajo», dijo. No era una pregunta. Su voz tenía la calidad de alguien que no la había usado mucho últimamente, ligeramente áspera en los bordes. «Necesito a alguien que no haga preguntas. Arthur te explicará las funciones». Pasó junto a él sin decir nada más, dejando tras de sí el leve aroma de un perfume caro y algo más, el sabor metálico de las lágrimas reprimidas. Arthur la vio marcharse con una expresión de profunda tristeza antes de volverse hacia Samuel. «A las 8:30 todas las mañanas sin falta. La llevarás a 4 lugares, 30 minutos en cada uno. Ni más ni menos, no te hablará. No te dará explicaciones, pero necesita a alguien de confianza». Arthur hizo una pausa, estudiando la chaqueta gastada de Samuel y la derrota en sus hombros. Alguien que entienda que a veces el silencio es lo único que nos queda. Samuel pensó en Grace, su hija de 7 años, que no había sonreído en 6 meses. Pensó en la notificación de desahucio pegada en la puerta de su apartamento. Asintió con la cabeza. Las primeras semanas pasaron en una rutina confusa que parecía ahogarse a cámara lenta. Samuel dejaba a Grace en la escuela cada mañana, viéndola atravesar las puertas con sus pequeños hombros encorvados, su mochila pareciendo demasiado pesada para su pequeño cuerpo. Dejó de hablar de su madre 3 meses después del funeral, pero Samuel sabía que ella seguía reservándole un lugar en la pequeña mesa de la cocina. El terapeuta dijo que era normal. Ya nada en su vida parecía normal. Su apartamento, situado en la zona más conflictiva de Mystic, se estaba cayendo a pedazos. La pintura se descascarillaba, la calefacción funcionaba a ratos y la ventana de la cocina no cerraba bien. Después de pagar las facturas médicas de Laura y los gastos del funeral, era lo único que podía permitirse. Las paredes eran tan finas que podía oír a la señora Chen, su vecina, llorar por las noches, lamentando sus propias pérdidas.
Todo el edificio parecía estar poblado por personas que cuidaban heridas que no sanaban. Cada mañana, exactamente a las 8:30, Samuel aparcaba el coche negro frente a la entrada principal de la mansión. Margaret salía puntualmente, impecablemente vestida, con el rostro impasible, sin mostrar nunca emoción alguna. Se deslizaba en el asiento trasero sin saludar y colocaba un papel doblado en el asiento junto a él. Los destinos del día estaban escritos con una elegante caligrafía, y las paradas nunca variaban en su extrañeza. Primero, el Mystic General Hospital, donde se sentaba en el aparcamiento durante exactamente 30 minutos, mirando fijamente el ala pediátrica. Luego, a Pfizer, Hartley y Asociados, un bufete de abogados del centro, donde desaparecía en el interior, pero siempre regresaba con los ojos enrojecidos. La tercera parada era siempre el terreno abandonado de Riverside Drive, donde los cimientos de una casa se alzaban como dientes rotos. Se quedaba allí de pie, con los brazos cruzados, hasta que pasaban los 30 minutos. La última parada era el Connecticut Mutual Bank, donde realizaba sus gestiones con la eficiencia de alguien que huye de algo. Samuel aprendió a navegar por su silencio como un barco a través de la niebla. La observaba por el espejo retrovisor, fijándose en cómo agarraba con fuerza su bolso, en cómo se le cortaba la respiración al pasar por ciertas calles, en cómo cerraba los ojos cuando las sirenas de las ambulancias pasaban a su lado. Empezó a comprender que Margaret Whitmore no era fría. Estaba congelada, atrapada en el hielo que ella misma había creado. El silencio en el coche se convirtió en su propio lenguaje. Al principio era sofocante. Presionaba el pecho de Samuel como un peso físico. Margaret se sentaba rígida en el asiento trasero. Su mirada se fijaba en algo más allá de la ventana que solo ella podía ver. Samuel se encontró adaptando su respiración a la de ella, lenta y mesurada, como si ambos intentaran no perturbar algo frágil y peligroso. A la cuarta semana, la calidad del silencio comenzó a cambiar. Ya no era la ausencia de sonido, sino la presencia de la comprensión. Cuando la respiración de Margaret se aceleraba en el hospital, Samuel tomaba un camino más largo hacia el bufete de abogados, dándole tiempo para recomponerse. Cuando sus manos temblaban después de visitar el terreno baldío, él ajustaba la calefacción sin que ella se lo pidiera. Estas pequeñas atenciones pasaban desapercibidas, pero no sin ser notadas. Él lo veía en la forma en que sus hombros se relajaban ligeramente, en la forma en que a veces cruzaba su mirada con la de él en el espejo durante una fracción de segundo antes de apartar la vista. Había momentos en los que el peso de su dolor combinado parecía llenar el coche como el agua, amenazando con ahogarlos a ambos. Samuel pensaba en Laura, en su risa que podía llenar una habitación, en cómo bailaba en la cocina mientras preparaba el desayuno. Margaret, ajena a sus pensamientos, pero quizás intuyendo su tono, a veces dejaba escapar un suspiro que sonaba como un sollozo ahogado. Eran dos desconocidos compartiendo un espacio más pequeño que el cuarto de baño de la mayoría de la gente. Sin embargo, de alguna manera, parecía que eran las únicas dos personas en el mundo que entendían ese sabor particular de la pérdida. Arthur empezó a dejarle café a Samuel por las mañanas. Buen café, no el instantáneo al que estaba acostumbrado. A veces había un sándwich envuelto en papel encerado con ingredientes que Samuel no sabía pronunciar. Estos gestos eran como mensajes en botellas, reconocimientos de que Samuel era visto, de que su presencia importaba en esa casa de sombras. Una tarde, Grace llamó a la enfermera de la escuela diciendo que se sentía mal. Samuel tuvo que recogerla temprano, y como no tenía a nadie que la cuidara, no tuvo más remedio que llevarla con él a las rondas vespertinas de Margaret. Grace se sentó en el asiento delantero, silenciosa y pálida, con su cabello rubio rojizo cayendo como una cortina alrededor de su rostro. Cuando Margaret salió de la casa y vio a la niña, se detuvo. Por un momento, algo brilló en su rostro. No era ira, sino un dolor tan crudo que Samuel casi apartó la mirada. Margaret se subió al coche sin decir nada, pero Samuel se dio cuenta de que observaba a Grace en el reflejo de la ventana. En cada parada, Grace dibujaba en un pequeño cuaderno, moviendo el lápiz con trazos rápidos y nerviosos. Cuando llegaron al terreno baldío, Grace habló de repente, con voz baja pero clara.
A mi madre le gustaban los espacios vacíos. Decía que estaban llenos de posibilidades. La brusca inspiración de Margaret fue el sonido más fuerte que había hecho en semanas. La lluvia cayó repentina y fuerte ese martes, convirtiendo la tarde de octubre en una noche prematura. Estaban aparcados fuera del hospital, viendo cómo el agua caía en cascada por el parabrisas, cuando Samuel finalmente rompió su acuerdo tácito. ¿Alguna vez te apetece hablar? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Flotando en el aire como un desafío, Margaret permaneció en silencio durante tanto tiempo que Samuel comenzó a preparar una disculpa, apenas audible por la lluvia. Ya no estoy acostumbrado a hablar. Grace tampoco, dijo Samuel, mirando el asiento del copiloto vacío donde su hija se había sentado la semana anterior. Su profesora dice que no ha hablado en clase desde que empezó el curso. ¿Cómo murió?, preguntó Margaret. Y Samuel se dio cuenta de que era la primera pregunta personal que se habían hecho el uno al otro. Cáncer, de páncreas, 6 meses desde el diagnóstico hasta... No pudo terminar. Grace estuvo con ella al final. Laura me hizo prometer que la dejaría despedirse. No sé si fue lo correcto o no. No hay nada correcto o incorrecto en el dolor. Margaret dijo que solo hay sobrevivir o no sobrevivir. Se quedaron sentados en silencio otra vez. Pero ahora era diferente, más cálido, como compartir una manta. La mano de Margaret se movió ligeramente en el asiento, sin alcanzar nada, solo reconociendo el peso de lo que se había compartido. La sala de pediatría, dijo finalmente. Mi hijo estuvo allí 3 días antes. Se detuvo y negó con la cabeza. Vengo aquí para castigarme. 30 minutos, ni más ni menos. Como si fuera una receta médica, Samuel quería decirle que el castigo no era una medicina. Pero, ¿quién era él para hablar? Se castigaba a sí mismo todos los días con ¿qué pasaría si? Y debería haber. En cambio, dijo, Grace se castiga a sí misma con el silencio. Yo me castigo a mí mismo trabajando. Quizás todos estamos tratando de controlar algo en un mundo que ha demostrado que no controlamos nada. Margaret se inclinó ligeramente hacia adelante, y por primera vez Samuel vio que ella lo miraba realmente, no a través de él ni más allá de él, sino a él. A su hija le gusta dibujar, es lo único que parece ayudarla, admitió Samuel. Pero no podemos permitirnos los materiales de arte. Son caros, dijo Margaret. Nada más ese día. Pero algo había cambiado, como placas tectónicas moviéndose en las profundidades subterráneas, preparándose para el cambio. La tienda de materiales artísticos de Main Street era el tipo de lugar por el que Samuel había pasado cientos de veces, pero al que nunca había entrado. Los escaparates mostraban paletas y pinceles que parecían pertenecer a un mundo diferente, uno en el que la gente tenía tiempo y dinero para aficiones. Pero Grace había estado especialmente retraída esa semana, y Samuel se encontró fuera calculando si podría saltarse los almuerzos durante un mes para poder permitirse un juego básico de acuarelas. Margaret salió del banco antes de lo habitual ese día y en lugar de subir al coche, se quedó de pie junto a él. Tengo que hacer un recado, dijo. Eran las pocas palabras que había dicho sin que nadie le preguntara. Le indicó que fuera a la tienda de arte y cuando aparcó, le hizo un gesto para que la siguiera al interior. La tienda olía a papel y a posibilidades. Margaret se movía por los pasillos con una determinación sorprendente, seleccionando artículos con la eficiencia de alguien que conoce la calidad. Un juego de acuarelas profesional, pinceles que parecían de seda, papel lo suficientemente grueso como para contener sueños. El total le hizo a Samuel un nudo en el estómago, pero Margaret entregó su tarjeta de crédito sin dudarlo. Para tu hija, dijo simplemente. Los niños no deben ser castigados por su dolor. Esa noche, cuando Samuel le entregó los materiales a Grace, sus ojos se abrieron con la primera emoción real que había visto en semanas. Abrió la caja con manos temblorosas, pasando los dedos por los colores inmaculados como si fueran piedras preciosas. Luego lo miró, con lágrimas corriendo por su rostro. Mamá decía que los colores tristes hacen que los alegres brillen más. Susurró la frase más larga que había pronunciado desde el funeral. Dijo que por eso los días lluviosos hacen que los soleados sean especiales. Samuel la abrazó,
sintiendo cómo su pequeño cuerpo temblaba con sollozos reprimidos. Por encima de su cabeza, vio el primer cuadro que había pintado tras la muerte de Laura, un paisaje gris con una sola flor amarilla brillante. Entonces comprendió que Grace no había dejado de sentir. Solo había estado esperando las herramientas adecuadas para expresar lo que las palabras no podían capturar. A la mañana siguiente, Margaret notó la pintura bajo las uñas de Grace cuando Samuel la trajo de nuevo otro día de enfermedad que la enfermera de la escuela había dejado de cuestionar. Esta vez, Margaret no se limitó a observar a Grace a través del reflejo de la ventana. Se giró ligeramente, observando los cuidadosos bocetos de la niña. ¿Puedo verlos?, preguntó Margaret, con una voz suave que Samuel no había oído antes. Grace dudó, pero luego le mostró su cuaderno. El dibujo mostraba dos figuras sentadas en un coche rodeadas por la lluvia, pero el interior del coche estaba lleno de una luz dorada. Margaret lo estudió durante un largo rato y luego dijo, «Tú ves la luz donde otros solo ven tormentas. Eso es un don». Grace sonrió, una sonrisa pequeña, tímida, pero real. «Mi madre me enseñó a buscarla». «Tu madre era sabia», dijo Margaret, y Samuel oyó el quiebro en su voz, como hielo que comienza a derretirse. Esa tarde, en el terreno baldío, Margaret se paró en su lugar habitual, pero esta vez habló. Se suponía que esta iba a ser la casa de Michael. Mi hijo iba a construirla cuando se desintoxicara. Tocó los cimientos derruidos con una mano enguantada. Nunca se desintoxicó. Samuel quería ofrecerle consuelo, pero sabía lo vacías que podían ser las palabras. En lugar de eso, se quedó a su lado, dejando que sus sombras se fusionaran sobre el hormigón roto. Grace, que los había seguido sin que nadie la invitara, se arrodilló y colocó una pequeña piedra pintada sobre los cimientos. Un hábito que Laura le había enseñado, dejar belleza en los lugares rotos. Margaret recogió la piedra. Estudió el pequeño arco iris que Grace había pintado en su superficie. ¿Cuántos años tenía?, preguntó. 24, respondió Margaret. El número pesaba como una lápida. Tenía 24 años y yo estaba tan ocupada construyendo imperios que no vi cómo se desmoronaba. Esa noche cenaron juntos, la primera vez que Margaret los invitaba a quedarse. La cocina de la mansión, que según Arthur no se había utilizado para una comida adecuada en 2 años, cobró vida con la calidez y el olor de su legendario estofado. Grace, animada por el interés de Margaret en su arte, había traído sus nuevas acuarelas y pintaba en la enorme mesa de roble mientras los adultos hablaban. A Michael también le encantaba dibujar, dijo Margaret, observando a Grace trabajar, sobre todo arquitectura. Quería diseñar casas para familias, lugares donde la gente pudiera ser feliz. Se le quebró la voz. Dijo que nuestra casa era demasiado grande para que la felicidad pudiera entrar en ella. Arthur, que había permanecido en silencio hasta entonces, puso una mano suave sobre el hombro de Margaret. Él fue feliz aquí una vez, señora. Cuando era joven, esta casa vio mucha alegría. Antes de que yo alejara a su padre con mi ambición, antes de que eligiera las reuniones de la junta directiva en lugar de los partidos de béisbol, la voz de Margaret se volvió amarga. Construí un imperio inmobiliario y perdí a mi familia. ¿Qué tipo de éxito es ese? Samuel pensó en sus propios fracasos, en las horas extras que le impedían contar cuentos antes de dormir, en el agotamiento que le hacía perder los estribos con Laura cuando estaba enferma. Todos tenemos remordimientos, dijo. La cuestión es si dejamos que nos entierren o que nos enseñen. Grace levantó la vista de su cuadro. Mamá decía que las cosas rotas pueden ser hermosas, como en Japón, donde reparan las grietas con oro. Kinugi. Margaret susurró, mirando fijamente a la niña. «El arte de las cicatrices preciosas. ¿Me lo enseñas?», preguntó Grace. Y algo en el rostro de Margaret se transformó, y se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, todavía podía ofrecer algo al mundo. A la semana siguiente, Margaret trajo un cuenco de cerámica roto y un kit que había pedido de Japón. Mientras el coche se desplazaba por sus paradas habituales, le enseñó a Grace el kinugi en el asiento trasero, con las cabezas inclinadas juntas sobre los trozos rotos. Samuel observaba por el espejo cómo las manos de Margaret
Tan acostumbradas a firmar contratos y construir muros, enseñaban con delicadeza a Grace a trazar las grietas con oro. El cuenco nunca fue perfecto, explicó Margaret. Nada lo es, pero cuando reconocemos las roturas, cuando las rellenamos con algo precioso, creamos un nuevo tipo de belleza, una que cuenta una historia. Como las personas, dijo Grace, concentrada en su trabajo, todos tenemos grietas. Los ojos de Margaret se encontraron con los de Samuel en el espejo. Sí, como las personas. Llegó noviembre, trayendo días más cortos y sombras más largas. Su extraño trío había desarrollado su propio ritmo. Grace venía los días en que la escuela le resultaba demasiado pesada y Margaret había dejado de fingir que no la esperaba. Arthur comenzó a preparar almuerzos para tres. El silencio en el coche se había transformado en algo cómodo, puntuado por las observaciones de Grace y la reserva cada vez más relajada de Margaret. Pero Samuel había empezado a notar cosas en sus viajes por las partes más antiguas de Mystic, el barrio hispano cerca de la costa. Avisos de desahucio que se multiplicaban como un cáncer en las puertas de los apartamentos. Familias que reconocía de la escuela de Grace cargando sus pertenencias en camiones. El jardín comunitario, donde Laura solía llevar a Grace a plantar tomates, había sido arrasado, y un cartel anunciaba la futura construcción de la lujosa torre Whitmore Tower frente al mar. Se había mantenido callado, diciéndose a sí mismo que no era asunto suyo. Pero cuando vio a la señora Rodríguez, que había cuidado de Grace mientras Laura estaba en quimioterapia, llorando fuera de su apartamento con una notificación de desahucio en sus manos curtidas, algo en él se rompió. A la mañana siguiente, el silencio en el coche se sentía diferente, cargado, como el aire antes de que caiga un rayo. Margaret lo notó, por supuesto que lo notó. Se había acostumbrado al ritmo de su espacio compartido. Algo va mal, dijo. No es una pregunta. Samuel apretó las manos sobre el volante. ¿Conoces a la señora Rodríguez? Vive en la calle Wharf. ¿O vivía? El reflejo de Margaret en el espejo se quedó muy quieto. Cuidó de Grace cuando mi esposa estaba muriendo. Le preparaba arrows con leche y le cantaba viejas canciones de Puerto Rico. Grace no entendía las palabras, pero entendía el amor. Su voz se endureció. Ayer la desalojaron. El nombre de su empresa aparecía en el aviso. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. Este tenía fuerza. Yo no me encargo personalmente de la división residencial, comenzó Margaret. Están destruyendo vidas, la interrumpió Samuel, con palabras que brotaban de meses de frustración reprimida. No son solo propiedades, son hogares, comunidades. La señora Rodríguez ha vivido allí durante 30 años. Toda su vida está en ese barrio. Son negocios, dijo Margaret, pero su voz carecía de convicción. ¿Lo son? Samuel detuvo el coche, algo que nunca había hecho antes. Se volvió para mirarla directamente. Te sientas fuera de ese hospital castigándote por no ver el dolor de tu hijo. ¿Cómo no ves el dolor que estás causando ahora? La cara de Margaret se puso pálida y luego roja. ¿Cómo te atreves? Me atrevo porque te he visto durante meses tratando de reparar el daño causado a fantasmas mientras creabas más fantasmas para otras personas. La voz de Samuel se quebró. ¿Quieres honrar la memoria de Michael? Él quería construir hogares para las familias. Tú los estás destrozando. Grace, que estaba con ellos ese día, se había encogido en su asiento. Pero de repente habló. La señora Rodríguez me enseñó que un hogar no son solo paredes, es donde viven tus recuerdos. Margaret miró a la niña, luego a Samuel, y algo en su armadura cuidadosamente construida finalmente se rompió por completo. Se cubrió el rostro con las manos y lloró. Sus sollozos eran duros y feos, y parecían provenir de algún lugar profundo y enterrado hacía mucho tiempo. No sé cómo detenerme, jadeó entre sollozos. He estado manejando números durante tanto tiempo que olvidé que representan a personas. Convertí a las personas en porcentajes porque los porcentajes no pueden morir. No pueden decepcionarte ni abandonarte. Arthur, que había estado esperando en la casa, debió de intuir que algo iba mal. Se asomó a la ventanilla del coche y abrió la puerta de Margaret sin decir nada. Ella se dejó caer en sus brazos como una niña.
esta mujer que dominaba las salas de juntas y controlaba millones. Es el momento, señora, dijo Arthur con delicadeza. Es el momento de recordar quién era usted antes de que el dolor le hiciera olvidar. Esa noche, Margaret convocó una reunión de emergencia de su junta directiva. Samuel esperó fuera de la sala de conferencias. Grace hacía los deberes a su lado, escuchando las voces que se alzaban en el interior. Cuando Margaret salió 3 horas más tarde, parecía agotada, pero de alguna manera más ligera. He detenido el desarrollo de Wharf Street, dijo, y estoy revisando todas nuestras políticas residenciales. No será popular. Puede que pierdas la empresa, pero te encontrarás a ti misma, dijo Samuel. Margaret lo miró de verdad, y por primera vez sonrió. Era una sonrisa pequeña, triste y hermosa, como los cuadros de Grace. Quizá eso valga más que cualquier imperio. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios. Margaret no solo detuvo los desahucios, acudió personalmente a cada familia desplazada, ofreciéndoles no solo disculpas, sino soluciones. Convirtió el proyecto de construcción de viviendas de lujo en viviendas asequibles, manteniendo a los residentes actuales en sus hogares. Contrató a contratistas locales para las renovaciones, creando puestos de trabajo en la comunidad que casi había destruido. Samuel la llevaba a reuniones que ahora eran diferentes, no con abogados y banqueros, sino con líderes comunitarios, trabajadores sociales y profesores. La señora Rodríguez, escéptica al principio, se convirtió en una de las defensoras más acérrimas de Margaret cuando vio el cambio genuino. «Mija», le dijo a Margaret, utilizando el término cariñoso español para referirse a una hija. «Todos perdemos el rumbo. Lo importante es volver a encontrarla». Margaret creó la Fundación Michael Whitmore, centrada en la recuperación de adicciones y los servicios de apoyo a las familias. El terreno baldío donde habría estado la casa de Michael se convirtió en un jardín conmemorativo diseñado por estudiantes de secundaria locales basándose en los bocetos arquitectónicos encontrados en la antigua habitación de Michael. Bocetos que Margaret no había sido capaz de mirar hasta ahora. Arthur observaba todo esto con orgullo silencioso, cruzando ocasionalmente la mirada con Samuel con un gesto que decía, así era ella antes. Grace, por su parte, se había convertido en la terapeuta artística no oficial de Margaret. Trabajaban juntas en proyectos de Kinugi, arreglando objetos rotos donados por la comunidad. Cada pieza, una vez reparada con oro, se subastaba para financiar la fundación. La declaración artística de Grace para la colección decía, cada grieta cuenta una historia. Cada reparación es un acto de amor. La finca Whitmore había permanecido como una fortaleza contra el mundo durante 3 años, con las puertas cerradas y los jardines cuidados, pero sin disfrutar nunca de ellos. Cuando llegó diciembre, trayendo la primera nevada del invierno, Margaret se quedó en el vestíbulo principal, mirando los muebles cubiertos y las habitaciones cerradas. Este lugar es demasiado grande para una sola persona, les dijo a Samuel y Arthur. Michael tenía razón en eso. ¿En qué está pensando, señora?, preguntó Arthur, aunque su pequeña sonrisa sugería que ya lo sabía. Un jardín comunitario. El terreno es lo suficientemente grande. Y el salón de baile. Podría ser un espacio para programas extraescolares, clases de arte para niños como Grace. Se volvió hacia Samuel. ¿Vendría la gente? Samuel pensó en las familias del barrio de Wharf Street, los niños que no tenían un lugar seguro para jugar, los ancianos que no tenían jardines que cuidar. Vendrían, pero no podía parecer caridad. Tenía que ser también suyo. Así comenzó la transformación, no solo de la finca, sino de la propia Margaret. Trabajó junto a voluntarios, con sus manos cuidadas hundidas en la tierra, plantando plántulas en el invernadero. Aprendió los nombres no de los miembros de la junta directiva o los inversores, sino de los niños, las abuelas y los padres solteros con dificultades. La cocina de la mansión, antes silenciosa, ahora resonaba con las risas de las clases de cocina impartidas por la señora Rodríguez. Grace pintó un mural en lo que se estaba convirtiendo en la sala de arte de la comunidad. Un árbol con grietas doradas que recorrían su tronco. Cada rama contenía la historia de una familia diferente.
Margaret solía quedarse delante de él, trazando las líneas doradas con los dedos y susurrando lo que podrían haber sido oraciones, disculpas o promesas. Las familias de Wharf Street se mostraron escépticas al principio. La confianza, una vez rota, no se repara fácilmente, ni siquiera con oro. Pero a medida que avanzaba el invierno, empezaron a acudir. Primero, los niños, atraídos por las clases de arte de Grace y la promesa de espacios cálidos para jugar. Luego, sus padres, que se unieron tímidamente a los comités de planificación de la jardinería para la primavera. Por último, los ancianos, atraídos por el servicio de té de Arthur y la tranquila compañía de otras personas que entendían lo que era la pérdida. Samuel vio cómo Margaret florecía al revés, pasando de ser la mujer fría que había conocido en octubre a alguien que se reía cuando los niños dejaban huellas de barro en su vestíbulo de mármol, que aprendía palabrotas en español de los adolescentes que cuidaban a los bebés mientras sus madres asistían a talleres de formación laboral en lo que antes era el comedor formal. Los viajes en coche continuaron, pero ahora eran diferentes. Las visitas al hospital se convirtieron en reuniones con consejeros de adicciones. Las citas con el bufete de abogados eran para establecer estructuras sin ánimo de lucro. El terreno baldío era ahora una obra, no para la casa de Michael, sino para un centro de recuperación que llevaba su nombre. Y las visitas al banco eran para microcréditos para pequeñas empresas de la comunidad. La primavera llegó temprano ese año, o tal vez solo lo parecía porque la gente estaba preparada para ello. El día de la inauguración de los jardines comunitarios atrajo a la mitad de Mystic a la finca. Las tiendas de campaña salpicaban en el terreno, las bandas locales tocaban, y el olor a maíz asado y hamburguesas sustituyó al silencio mohoso que había acechado la propiedad durante tanto tiempo. Samuel encontró a Margaret sola junto al jardín conmemorativo, mirando el boceto de Michael que había sido grabado en un monumento de piedra. Una casa sencilla con grandes ventanas y las palabras «El hogar es donde se produce la curación», escritas de su puño y letra. Este año habría cumplido 30, dijo ella en voz baja. Estaría orgulloso, respondió Samuel. Margaret negó con la cabeza. No estoy segura de eso, pero tal vez habría entendido que finalmente aprendí lo que él trató de enseñarme, que los edificios no son hogares, las personas lo son. Grace llegó corriendo. Tenía pintura salpicada en la ropa y los ojos brillantes de emoción. Zora Whitmore, venga a ver. Terminamos el mural en el invernadero. Margaret se dejó llevar y Samuel la siguió, observando a esta mujer que lo había contratado para ayudarla a superar su dolor, ahora guiada por su hija hacia algo que parecía alegría. El mural mostraba la mansión Whitmore, pero con las ventanas abiertas, la luz derramándose y los jardines llenos de gente de todas las edades y colores. En una esquina, Grace había pintado 3 figuras juntas, una mujer alta con cabello plateado, un hombre de mirada amable y una niña pequeña que sostenía un cuenco dorado cuidadosamente reparado. «Es precioso», susurró Margaret. «Somos nosotros», dijo Grace simplemente, «pero más dorados». El primer aniversario de la fundación cayó en un día de octubre tan perfecto que parecía preparado. Los terrenos de la finca acogían un festival de la cosecha en el que se vendían productos de la huerta comunitaria para financiar los programas del centro de recuperación. Samuel observaba desde los escalones de la casa principal cómo Grace comía y charlaba sin parar, mientras ayudaba a los niños más pequeños con sus proyectos de Kinugi. Su dolor no había desaparecido, nunca lo hace, pero se había transformado en otra cosa. Empatía, creatividad, un profundo aprecio por los pequeños momentos de belleza. Margaret estaba a su lado. Ya no era la extraña del asiento trasero, sino algo más difícil de definir. No era exactamente familia, pero tampoco era ajena a ella. Se habían convertido el uno para el otro en lo que el kinugi es para la cerámica rota, el oro que mantiene unidas las piezas. Crear algo nuevo a partir de los fragmentos de lo que fue. He estado pensando, dijo Margaret, observando a Arthur enseñar a un grupo de adolescentes cómo servir correctamente el té, en lo que dijiste el primer mes, que todos intentamos controlar algo en un mundo que ha demostrado que no controlamos nada.
Recuerdo que creo que te equivocaste. Se volvió hacia él y sus ojos, que antes tenían el color del dolor, ahora reflejaban destellos de luz. No podemos controlar la pérdida, pero podemos controlar cómo respondemos a ella. Podemos elegir entre endurecernos o ablandarnos, construir muros o jardines, crear más cosas rotas o aprender a repararlas. La señora Rodríguez les llamó desde el jardín, donde estaba dando una clase de salsa entre las plantas de tomate. Margaret, Samuel, dejad de estar tan serios y venid a bailar. Grace les cogió de la mano y les llevó hacia la música. A mamá le habría encantado esto, dijo, y por primera vez, mencionar a Laura provocó sonrisas en lugar de lágrimas. Mientras Samuel se dejaba llevar por el baile, pensó en aquel anuncio del periódico de hacía un año, el trabajo que nadie quería en la casa que nadie visitaba. Pensó en cómo los peores momentos de nuestras vidas a veces pueden conducir a los mejores si somos lo suficientemente valientes como para seguir adelante a pesar de la tormenta. Margaret se rió cuando la señora Rodríguez le corrigió los pasos y el sonido resonó en los terrenos que habían estado en silencio durante tanto tiempo. La finca Whitmore ya no era un monumento al dolor. Se había convertido en lo que Michael siempre había soñado, un hogar donde se curaban las heridas, donde las cosas rotas se volvían hermosas, donde el oro de las grietas captaba la luz y nos mostraba que, a veces, las reparaciones son las partes más preciosas. Esa noche, cuando el festival terminó y las familias se dirigieron a casa con cestas de verduras y el corazón lleno de comunidad, Samuel se quedó en la entrada, donde solía esperar con el coche, mientras Margaret y Grace estaban sentadas en los escalones de la mansión, con las cabezas juntas sobre un nuevo proyecto de Kinugi, un jarrón que contendría flores para el jardín conmemorativo de Michael. «Papá», llamó Grace, «Margaret dice que podemos quedarnos a cenar. Arthur hace su lasaña especial todos los domingos», añadió Margaret, y sonaba menos como una invitación y más como una promesa. «Si queréis», pensó Samuel en su pequeño apartamento con paredes finas y ventanas rotas. Todavía vivían allí. Había rechazado las ofertas de ayuda económica de Margaret más allá de su salario, pero ya no lo sentía como una prisión. Lo sentía como lo que era, un punto de partida, no un final. «Nos encantaría», dijo, caminando hacia ellos, hacia esta extraña y hermosa familia construida a partir de la pérdida y el oro, y el valor de seguir reparando lo que está roto. Mientras el sol se ponía sobre Mystic, pintando el cielo con tonos ámbar y rosa, la finca Whitmore brillaba con una cálida luz desde cada ventana. En el interior, una niña pintaba con acuarelas, mientras una mujer de cabello plateado y un hombre cansado, pero ya no derrotado, la observaban. Su silencio era ahora cómodo y pleno. Arthur tarareaba en la cocina, preparando comida para las personas a las que había llegado a querer, y en algún lugar, en lo que fuera que viniera después de esta vida. Michael y Laura quizá también estaban observando, sabiendo que sus seres queridos habían encontrado la manera de crear belleza a partir de la ruptura. El trabajo que nadie quería se había convertido, sin duda, en la mejor decisión de la vida de Samuel. No porque le hubiera salvado económicamente, aunque así fue, sino porque le enseñó que a veces tenemos que atravesar nuestro dolor con un extraño antes de poder encontrar el camino a casa. Y a veces, si tenemos mucha suerte, ese extraño se convierte en el oro que mantiene unidas nuestras piezas rotas, haciéndonos no enteros de nuevo, sino algo mejor, agrietado y reparado, y precioso en nuestra imperfección.